Bueno, ahora vamos a abrir un tema que puede dar para mucho, así que vamos a intentar tocar los puntos más importantes, que es el del azúcar. El azúcar, como comentábamos ahora, es como que todos nos hemos aprendido que es malísimo, que es el diablo, pero en realidad yo creo que tú vas a una persona y le preguntas, oye, ¿por qué es malo el azúcar? ¿Por qué es malo? ¿Por qué engorda? Porque no te sabrían decir, sin conocimientos muy técnicos, por qué es malo y de qué manera negativa influye en el cuerpo. ¿Nos puedes...? ¿Por qué el azúcar no? Un poquito. Ya sé que... Un poquito. Un poquito. Vamos a ver. Aquí tenemos que pensar primero en la todopoderosa industria alimentaria. Sí. La industria alimentaria, como tenga un excedente de algún nutriente en concreto, es lógico, pues que es un negocio, que te lo meta por los ojos para decir, tienes que comer esto porque es muy bueno, porque es muy sano. En un primer momento resulta que históricamente había que achacar los problemas cardiovasculares a las grasas. Sí, es verdad. Venga, todo el mundo a tirar a degüello el colesterol. Cuando se sabía perfectamente que el colesterol como tal no iba a ser el causante porque es necesario para el metabolismo, para formar hormonas, para formar células. Pero no, el colesterol es lo peor que te puedes echar a la cara. Es que, perdona que te interrumpa, yo he leído que muchos de estos estudios, cuando se hizo toda esta propaganda, fueron financiados por empresas de la industria azucarera. Ya está. Me acaba de hacer spoiler, así que a partir de ahora pues no se os contaré un chiste. Efectivamente, esa es la cosa. Sí. Cuando una todopoderosa industria resulta que tiene, no quiero decir un excedente, es que el cultivo del hidrato de carbono, entre comillas, es muy fácil. Si a eso le añadimos que metabólicamente el cuerpo es un vago redomado, de manera que a la hora de sacar rendimiento a su metabolismo, ¿qué es lo que le cuesta menos trabajo? Pues evidentemente degradar un azúcar, un hidrato de carbono. Entonces, si yo puedo decir que es malísima la grasa, me lo estoy poniendo, vamos, en bandeja para decir, es que lo que tienes que hacer es confiar en los azúcares. Claro, ahí lo que hay que decir, vamos a ver, confiar en los hidratos de carbono, pero de absorción moderada, lenta, no de absorción rápida. Porque tú te pegas un entripado, no sé, tomas muchos zumos, tomas muchas infusiones a las que les echas mucho azúcar, o mucho miel, o mucho lo que sea. Estás forzando una entrada de azúcar, estás forzando los mecanismos de degradación de ese azúcar. No vas a quemar todo el contenido que estás metiendo de hidrato de carbono y lo vas a almacenar. Entonces, si lo almacenas en forma de grasa. Y por eso... Y entonces si lo almacenas en forma de grasa, estamos en el capítulo inicial, porque entonces vas a decir, claro, es que resulta que con esas grasas se pueden pegar a las paredes de las arterias. Fíjate que no estoy hablando de grasas trans, estoy hablando de grasas normalitas y corrientitas. Pues ¿qué pasa? Que vamos a decir que lo malo son las grasas y sin embargo qué poco problema tienes con los azúcares. Una cosa es el hidrato de carbono de absorción lenta, es decir, cuando tú comes fibra vegetal, y yo te digo, qué bien lo estás haciendo, porque tu metabolismo no es capaz de degradar la celulosa. Si no es capaz de degradarla, quiere decirse que le estás dando poco más que solomillo a tu microbiota intestinal. Y ella, en agradecimiento, te va a devolver unos ácidos, el butírico, por ejemplo, que es maravilloso como alimento para las células del intestino. Así que fíjate qué buen comensalismo si tú tomas ese tipo, ves que son azúcares, que son hidratos de carbono, pero que no me preocupan porque no son de absorción rápida, porque teóricamente yo no los puedo metabolizar, pero sí les va a venir muy bien a mis bacterias.
Bueno, pues ese tipo de hidratos de carbono no hay ningún problema. Pero, sí. Pero, ¿qué pasa con los hidratos de carbono de absorción rápida? Esos sí que son los que te pueden provocar daños a diferentes niveles. Estás forzando el funcionamiento de las células del páncreas para que fabriquen insulina. Estás cargándote el ritmo que debería haber de aporte calórico, te lo estás cargando porque, claro, aquí hay que tener en cuenta otra cosa, que es el factor psicológico. Ahí es que me tomo esto porque está muy rico. ¿Cuánta gente no hay que toma refrescos de cola? Uy, qué bien, hasta que un día van al médico y dice, oye, ¿sabes que tienes una osteoporosis tremenda por la acidificación que te ha ido produciendo? Y además de esto te estás dando cuenta los depósitos grasos que tienes. Es decir, en poca cantidad, puntualmente, no quiero demonizar un azúcar de absorción rápida, porque sería injusto. Pero a la hora de decir, mira, no vivas de zumos, no vivas de bebidas de cola, no vivas de bollos que tienen por encima el azúcar y ¡ay, qué rico, qué bien está! Porque tú solo te estás metiendo en un problema muy serio metabólico, que al final va a acabar en fenómenos, digamos, de irritación endotelial, formación de trombos, formación de depósitos de lípidos en las paredes de las arterias, y resulta que lo que estás tomando son hidratos de carbono. La naturaleza tendríamos que atenderla un poquito más. ¿Tú te has parado a pensar que cuando estás tomando un hidrato de carbono, un azúcar, una glucosa, a la hora de metabolizarla, si no metabolizas toda, la vas a almacenar como grasa? No la almacenas como hidrato de carbono. Los deportistas sí lo saben, que cuando, yo que sé, un futbolista después de un partido de fútbol tiene 1 hora para meter hidratos de carbono para reponer los niveles de glucógeno. Punto. El resto del tiempo, todo lo que haya además de ese aporte de hidrato de carbono se va a traducir en grasa. No sé si te he liado más con la respuesta. No. Te he seguido perfectamente. Quizá es que me gustaría que me pusieras más ejemplos a nivel de cómo puede derivar en un tipo de enfermedad o cómo puede... ejemplos, igual que lo del páncreas que has dicho, otros ejemplos de cómo el azúcar, para que a la gente le quede claro. En el momento que tú estás metiendo una cantidad de azúcar, vamos a decir, excesiva, y estás forzando los mecanismos de metabolización de ese azúcar, lo primero que puede ocurrir que es que empieces a formar una grasa que estamos diciendo que es visceral. Esa grasa visceral tiene un problema, y es que en la medida que se está formando esa grasa, se está formando un gen que tiene que ver con el mantenimiento de la tensión. Llamamos el gen del angiotensinógeno. Y aquí hay una relación directa. A más entrada de hidrato de carbono, a más grasa, a más angiotensinógeno, a mayor tensión arterial. Esto es una realidad. Vamos a seguir la pista a este punto. Empiezas a engordar, empiezas a tener necesidades de mayor cantidad de insulina, pero en esos tejidos no está entrando la glucosa que estás tomando, la glucosa empieza a estar alta en sangre, tu páncreas le estás obligando a que forme más insulina, pero esa insulina no es capaz, lo que te estoy contando, de hacer que entre la glucosa a la célula. Luego estamos provocando lo que se llama un síndrome metabólico. Al final acabamos teniendo un paciente que tiene mucha glucosa, mucha grasa, mucha tensión y que está poniendo seriamente en riesgo su tipo. Entonces,
Fíjate si la cosa es tan simple como es decir, ten moderación a la hora de tomar. No te digo que no tomes un azúcar, no te digo que no tomes una glucosa, pero en una cantidad pequeña para no forzar los mecanismos de acomodación de tu metabolismo, porque entonces ya te estás metiendo en el plano patológico. Estás haciendo que salga más insulina. Es posible que llegue un momento que se fatigue. Esas células que fabrican insulina tienen una cosita dentro que se llama retículo endoplásmico rugoso, que cuando le obligas a formar mucha insulina, ese retículo se estresa. Y lo que es peor, puede que no sea capaz de formar insulina. ¿Ves que en el mismo ejemplo te estoy poniendo las dos cosas? En un primer momento, a mayor cantidad de glucosa, más que cantidad de insulina, pero que no te hace nada. Y en una etapa más tardía, lo que estás consiguiendo es que tu páncreas no sea capaz de metabolizar eso que le estás dando. Sería la clásica diabetes del adulto. Sí. Entonces, moraleja, lo mismo que he empezado por decirte, no tengamos miedo al colesterol, no tengamos miedo a los azúcares de absorción rápida, siempre que sean cantidades razonablemente pequeñas. No puede ser que digas, no, yo soy muy sano porque me como 5, 6, 8 piezas de fruta. ¿Tú sabes la cantidad de azúcar que estás metiendo? ¿Tú eres consciente que eso no lo vas a metabolizar? No me meto en otras connotaciones a propósito de presencia, por ejemplo, de ácido úrico. Entonces, ves que sin necesidad de ir a Salamanca a estudiar, hay que hacer caso a lo del dicho aquel de lo poco agrada y lo mucho enfada. Sí. Así que, ¿azúcar no? Pues claro que no, azúcar sí, pero pequeña cantidad. Pero también te estás hablando de azúcar de fruta, de azúcar, no de comerte un bollo. Es que tú te das cuenta, en el bollo que también tiene azúcar, la que estás metiendo al cuerpo, que le estás metiendo una harina, un hidrato de carbono de otra naturaleza, estás irritando la mucosa del intestino. Sí. Es que de hecho hay un apartado que es alimentos ultraprocesados, pero a mí me parece casi redundante si lo tocamos porque suele llevar de todo. Azúcar, claro, aceites refinados, lácteos y cereales. Entonces, eso ya es el diablo. Absolutamente. Y ahí, en esos ultraprocesados, piensa que además llevan grasas trans. Encima, vamos, y las grasas trans están perfectísimamente estudiadas para ver la sensación que te va a dar calórica en la boca, la sensación de crunch, en qué momento se disuelve. Es decir, esto es una secuencia perfectamente conocida. Sí, estudiada para que te afecte como una droga y claro. Sí. Y tú no te das cuenta del daño que te ha podido hacer eso hasta que tienes tus tuberías de la sangre atascadas porque en las paredes tienes mucho depósito graso, que dices, esto ha sido absolutamente gratis porque no te lo ha dicho alguien antes. Sí.